tema a desarrollar el día de ahora es diferenciación implícita. Está en la sección 3.6 de su libro de texto. Y los ejercicios están en la página 160, sugeridos del 5 al 48. Tenemos el concepto de una función explícita y de una función implícita. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? En la primera, o sea, en las explícitas, está despejado para y. En algunas ecuaciones está despejado para x. En la segunda, en las funciones implícitas, no está despejada para ninguna de las variables x o y. El método que vamos a aplicar es para derivar este tipo de funciones implícitas, llamado diferenciación implícita. Este proceso consiste en diferenciar ambos miembros de una ecuación con respecto a x, usando las reglas de diferenciación y luego resolviendo de y de x. Procedo a explicarle este procedimiento en el ejercicio número 6, donde nos piden utilizar el método de diferenciación implícita para encontrar de y de x. Comenzamos a derivar el primer término, la derivada de 4x al cuadrado. Aplicando las reglas anteriores de derivación, vamos a tener que es 8x. La derivada de y al cuadrado, vamos a tener que es 2y. Es en este momento que viene lo adicional, y siempre que derive y, usted va a multiplicar por de y de x. Y al lado derecho, la derivada de 8 es 0. Debo recordarles que la notación, la derivada de y con respecto a x, se puede sustituir por conveniencia por y'. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Copiamos el 8x, copiamos el 2y, pero ahora vamos a poner y' igual a 0. Ahora lo que toca es despejar para y'. Identificamos los términos que tienen y', que en este caso solo hay uno. El término que no tiene y', que está a la izquierda, va a pasar a la derecha cambiando el signo. Y lo que multiplica y' va a pasar a dividir. Copiamos negativo 8x dividido entre 2y. Aquí podemos simplificar, ya que 8 entre 2 es 4. Y obtener que mi respuesta final de la primera derivada va a ser menos 4x sobre y. Este es el método de diferenciación implícita que hemos aplicado a la ecuación número 6. Voy a utilizar el mismo método a la ecuación número 11. Tenemos nuestro primer término a la izquierda, pero ese primer término está formado por dos factores. Que entre ellos, por lo tanto, hay una multiplicación y voy a aplicar la regla del producto. Dice, copio el primer factor por la derivada del segundo factor. La derivada de y al cuadrado es 2y, pero como estamos derivando y, entonces multiplicamos por y'. Siguiendo con la regla del producto, copio el segundo factor por la derivada de x al cubo, que va a ser 3x al cuadrado. Igual, al lado derecho, la derivada de 2x al cuadrado va a ser 4x. Y ahora la derivada de y al cuadrado. Entonces la derivada va a ser 2y multiplicado por y'. Hago un pequeño repaso. Usted va a poner multiplicado por y' únicamente cuando derive y, como fue aquí al inicio. Copié el primer factor y derivé y, que fue 2y por y'. Luego copié el segundo factor y lo que derivé fue x. Por eso no multipliqué por y'. Al lado derecho, este término no tiene y, sencillamente su derivada es 4x. Y el siguiente término voy a derivar y, que es 2y por y'. Identificamos los términos que tienen y' y los vamos a escribir al lado izquierdo por costumbre. Vamos a reconfigurar acá 2x cubo y por y'.
menos 2y por y'. Al lado derecho, los términos que no tienen y', comenzamos con el 4x, y este término que está positivo va a pasar negativo 3x cuadrado y cuadrado. Factor común y', y nos queda 2x cubo y menos 2y. El lado derecho sencillamente lo copiamos y le hacemos la siguiente observación. Si bien es cierto, aquí también tenemos factor común 2y, pero como queremos despejar para y', por eso solo se saca el factor de y'. Y vamos a tener entonces y' igual, copiamos nuestro numerador, que es 4x menos 3x cuadrado y cuadrado. Y en el denominador 2x cubo y menos 2y. Y esa es la respuesta de la primera derivada. Pero, si usted desea, puede reescribir esta respuesta obteniendo factor común en el numerador. Y puede observar que acá el factor común es x. Escribimos nuestro factor común y en el primer término me va a quedar 4. Y en el segundo término 3x y cuadrado. En el denominador, el factor común es 2, pero también es y. Escribimos nuestro factor común 2y, y en el primer término me va a quedar x a la 3, y en el siguiente término, donde aparentemente no queda nada, siempre tenemos un 1 ahí como coeficiente. Y esta es otra presentación de la primera derivada del problema número 11, que hemos aplicado el método de diferenciación implícita. Voy a trabajar ahora con el problema 22, que lo nuevo es que tiene una función trigonométrica, pero el procedimiento o el método de diferenciación implícita no va a cambiar. Por ejemplo, la derivada de x es 1. La derivada de y es 1 por y'. Al lado derecho, la derivada del coseno es negativo seno de xy por la derivada del argumento. Y observamos que en el argumento tengo un producto. Copio el primer factor, que sería x, por la derivada de y, que sería 1 por y'. Me va a quedar y'. Más, copio el segundo factor, que sería y, por la derivada de x, que es 1. El factor de 1 no es necesario escribir. Luego aquí tengo un producto menos seno de xy por xy' y también multiplicado por y. Vamos a proceder a efectuar. Y nos queda entonces 1 más y' igual menos x y' seno de xy. Les recomiendo que la función trigonométrica la escriba al final siempre. Y en el otro vamos a tener menos y seno de xy. Los términos que tienen y' los vamos a tener al lado izquierdo. Entonces voy a tener y', el otro término está negativo, va a pasar positivo, x, y', seno de xy. Igual, menos y, seno de xy, que es un término que no tiene y', y el 1, que está al lado izquierdo positivo, va a pasar negativo. Procedemos acá, y'. Recuerde que aquí tenemos un coeficiente de 1. Por lo tanto, al sacar factor común y' me va a quedar 1 más x seno
de XY. En el siguiente numerador me queda menos Y seno de XY. Menos 1. Y despejamos para Y'. Al observar que los dos términos del numerador son negativos, se acostumbra a escribir el signo negativo en medio de la fracción. Por lo tanto, acá me va a quedar Y positivo, seno de XY más 1. Y en el denominador, pues me queda 1 más X seno de XY. Y esa sería su respuesta de la primera derivada del problema 22 que involucra funciones trigonométricas. Vamos ahora a resolverle el ejercicio cuyo enunciado dice: encuentre L por los puntos sobre la gráfica de la ecuación dada donde la recta tangente es horizontal. La información de que la recta tangente es horizontal significa que la pendiente de esa recta es igual a 0. Pero también debo recordar que la pendiente de la recta tangente es la primera derivada. Información que voy a necesitar después. Comenzamos a derivar. La derivada de x al cuadrado es 2x. Menos. Ponemos entre paréntesis porque aquí tenemos un producto. Miren. Le vamos a aplicar la regla del producto. Copio el primer factor por la derivada del segundo factor que va a ser y'. Más copio el segundo factor por la derivada de x que va a ser 1. Acá vamos a tener más la derivada de y al cuadrado va a ser 2y por y'. Y la derivada de 3 que va a ser 0. En este momento va a ser muy útil recordar que la primera derivada es igual a 0. Por lo tanto, 0 por x va a quedar 0. 0 por 2y va a quedar 0. Y nos va a quedar la expresión 2x menos, acá, el signo menos multiplica la paréntesis por y, me va a quedar menos y igual a 0. Despejamos y nos queda que y es igual a 2x. Esta expresión la vamos a sustituir en la ecuación original porque no hemos obtenido un valor numérico. Entonces, en la ecuación original donde encontremos y, vamos a sustituir por 2x. Obteniendo x al cuadrado menos x por y, pero y es 2x. Luego más 2x entre paréntesis elevado al cuadrado igual a 3. Recuerden, estoy sustituyendo el valor de la expresión de y, que es 2x, por lo tanto aquí me queda x por 2x. Acá me queda 2x al cuadrado. Efectuamos producto, menos por más da menos, 2x al cuadrado. Más 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado igual a 3. Todos son términos semejantes. 1 menos 2, me queda menos 1, más 4 queda 3x al cuadrado igual a 3. El 3 pasa a dividir y nos queda que x al cuadrado es igual a 1. Como x elevado al cuadrado significa que va a haber dos, una positiva y una negativa. Entonces vamos a tener acá más menos raíz cuadrada de 1. X va a ser igual a negativo 1 y X va a ser igual a positivo 1. El valor de Y lo vamos a obtener sustituyéndolo en esta expresión porque es más fácil, pero también puede hacerlo en la original. Quedando entonces la respuesta 2 y en vez de X el valor de menos 1. Obteniendo que Y es igual a negativo 2. Ahora hacemos lo mismo con el valor de X igual a 1. Vamos a tener 2
multiplicado por 1, obteniendo que y es igual a 2. Por lo tanto, mis puntos van a ser que cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Y en el otro, cuando x vale 1, y vale 2. Esa es la respuesta, porque el enunciado dice encuentre el o los puntos, donde la recta tangente es horizontal a la curva dada. Y estos son los puntos donde se cumplen esas condiciones. Vamos a tomar un ejercicio del último bloque donde le piden la segunda derivada. Pues siempre vamos a comenzar por obtener la primera derivada. La derivada de x al cuadrado es 2x, de y al cuadrado es 2y por y'. Y la derivada de 25 es igual a 0. Despejamos para y'. Vamos a dejar el término que tiene y' al lado derecho, porque está negativo y pasa a positivo. Y entonces acá 2x vamos a tener sobre 2y. Igual a y'. Voy a reescribir un poco mejor esto para que no se confunda. Es y. Simplificamos el 2 y podemos escribir que y' es igual a x sobre y. Pero como nos piden la segunda derivada, tenemos que continuar derivando. Y la derivada de y' va a ser y', que es la segunda derivada. Al lado derecho vamos a aplicar la regla del cociente. Comienza por escribir el denominador por la derivada de x, que sería 1. No es necesario escribirlo. Menos, copiamos el numerador por la derivada de y, que sería 1, pero como estamos derivando y, multiplicamos por y', dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ahí tenemos la respuesta de la segunda derivada. Pero el objetivo es dejar la segunda derivada nada más en función de x y de y, no de la primera derivada. Por lo tanto, debemos continuar. Lo que vamos a hacer ahorita es sustituir y', que lo tenemos acá, y' es x sobre y, y nos va quedando de esta manera, sobre y al cuadrado. Continuamos simplificando. Segunda derivada va a ser igual a y menos, multiplicamos acá, x por x al cuadrado sobre y. X al cuadrado sobre y. Tenemos una resta de fracciones que vamos a efectuar. En el denominador tenemos y al cuadrado y solamente se va a copiar. Tenemos acá nuestra segunda derivada. Copiamos nuestro denominador. El mínimo con un denominador de 1 y y, pues va a ser sencillamente y. Luego lo que usted hace sencillamente es multiplicar cruzado. Y por y. Y x al cuadrado por 1. Obteniendo que y por y le va a quedar y al cuadrado. Y x al cuadrado negativo por 1 le va a quedar menos x al cuadrado. Aquí tenemos una fracción compleja. Por eso vamos a colocarle un 1 en este denominador. Y vamos a aplicar el producto de los extremos entre el producto de los medios, obteniendo la siguiente respuesta. Y por y al cuadrado nos queda y elevado a la 3. Y y al cuadrado menos y al cuadrado por 1, pues nos va a quedar y al cuadrado menos x al cuadrado. Esa sería la respuesta de la segunda derivada, pero todavía hay algo más que se puede utilizar para simplificar. Voy a traer como recordatorio la ecuación original, que dice
x cuadrado menos y cuadrado igual a 25. Aquí tenemos algo parecido, solo que tenemos con signos contrarios. Y cuadrado menos x al cuadrado. Perfecto. ¿Qué sucede si a la ecuación original multiplicamos por un signo menos a la izquierda y multiplicamos por un signo menos a la derecha para no alterar la expresión? Pues sucede que al multiplicar menos por más, nos va a quedar menos x al cuadrado, menos por menos, me va a quedar más y al cuadrado, igual a negativo 25. Ordenando, colocando primero el término positivo, que es y al cuadrado, y luego menos x al cuadrado, obtenemos la expresión que nosotros tenemos en esta respuesta. Observe, aquí tengo y cuadrado menos x al cuadrado, y ya logré también esa presentación al despejar acá. Entonces tenemos que y cuadrado menos x al cuadrado es igual a negativo 25. Vamos a sustituir entonces toda esta expresión por negativo 25 y así obtenemos una respuesta bastante simple, que va a ser negativo 25 dividido por y elevado a la 3. Y esa es mi respuesta final de la segunda derivada del problema número 43. Vamos a reducir un poco la pantalla para que usted pueda ver todo el procedimiento de simplificación. Aquí lo tenemos. Primero obtuvimos la primera derivada y simplificamos. Luego obtuvimos la segunda derivada aplicando la regla del cociente al lado derecho. Luego sustituí la primera derivada por la expresión que habíamos obtenido, que era x sobre y. Efectuamos producto, realizamos resta de fracciones, fracción compleja, y luego utilizamos nuestra ecuación original. Hicimos algún cambio multiplicando por signo menos a la izquierda y a la derecha, y pudimos obtener que la expresión que habíamos obtenido como respuesta en el numerador, y cuadrado menos x al cuadrado, equivale al número negativo 25. De esa manera obtuvimos nuestra respuesta final ya simplificada. Le he explicado el método de diferenciación implícita.